Era el año 2347. Mucho más allá del límite del espacio conocido, una nave humana llamada Médula Ósea WES desplazaba lentamente en la oscuridad. Era una nave de exploración, enviada para investigar sistemas estelares antiguos que nadie había visitado antes. Su misión era sencilla: buscar recursos, buscar vida e informar. La capitana Elena Voss permanecía en el puente, observando el paso de las estrellas vacías. Este sistema era silencioso, demasiado silencioso, sin señales, sin naves, sin vida. Solo planetas muertos y un silencio gélido. ¿Los sensores detectan algo?, preguntó. Su oficial científico, Marcus, negó con la cabeza. Nada vivo, capitana. Pero espere, hay algo grande más adelante. De metal, muy antiguo. La nave redujo la velocidad. En la pantalla principal apareció un objeto enorme. No era un planeta. No era natural. Era una estructura flotando sola en el espacio. Tenía la forma de un anillo gigante roto. Estaba cubierta de extrañas marcas, miles de ellas grabadas profundamente en su superficie metálica. Eso no es tecnología humana, dijo Marcus en voz baja. Y tampoco es ninguna tecnología alienígena que hayamos visto antes. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Déjame ver más de cerca. A medida que el barco se acercaba, la tripulación vio que las marcas no eran solo decoración palabras miles de palabras, en cientos de idiomas diferentes. Algunas parecían alfabetos humanos. La mayoría no. La IA de la nave, Oracle, comenzó a escanear los símbolos. Capitán, estoy traduciendo el texto. Deme un momento. El puente quedó en silencio. Todos esperaron. Traducción completada, dijo Oracle. El mismo mensaje aparece una y otra vez en todos los idiomas de esta estructura. Lo leeré ahora. La voz tranquila de la IA llenó la habitación. Nos advertimos mutuamente. Ahora les advertimos a ustedes. No se acerquen al planeta azul. Allí custodian algo peor que nosotros. Nadie habló. Marcus miró a Elena. El planeta azul. Capitán, esa es la Tierra. Elena sintió las manos frías. Confirma las coordenadas. Oracle respondió un instante después. Confirmado. La estructura apunta directamente al sistema solar de la Tierra. Esto no tenía sentido. La estructura era antiquísima. Los sensores indicaban que tenía más de 40.000 años. Pero hace 40.000 años, los humanos aún vivían en cuevas. No tenían naves, ni ciudades, nada que pudiera verse desde el espacio. Entonces, ¿por qué los extraterrestres se advertían unos a otros sobre la Tierra en aquel entonces? Alguien sabía de nosotros antes de que nosotros mismos supiéramos de nosotros mismos, susurró Marcus. Elena ordenó a la tripulación que explorara más a fondo la estructura. Dentro, encontraron algo más. Un antiguo núcleo de datos, gravemente dañado, pero que aún contenía información. Oracle se puso manos a la obra para repararlo y leerlo. Lentamente, aparecieron imágenes rotas en la pantalla. Era una grabación de miles de años de antigüedad. Mostraba una gran flota alienígena, cientos de naves, volando hacia un planeta azul y verde. La flota parecía poderosa, confiada, lista para la guerra. Entonces, la grabación cambió. Las naves dejaron de moverse. Ni explosiones, ni láseres, ni batalla. Solo silencio. Una a una, las naves simplemente se apagaron. Entonces la grabación se cortó con estática. No hubo supervivientes. No hubo mensajes de escape. No cayeron restos al suelo. Simplemente estaban desaparecidos. Marcus miraba fijamente la pantalla, con el rostro pálido. Capitán, ¿qué les hizo eso? Elena no respondió de inmediato. Estaba pensando en la Tierra, su hogar, el lugar donde aún vivía su familia, donde los niños jugaban afuera en ese momento, donde nadie sabía nada de esto. Envíenlo todo al comando, dijo finalmente. Todos los datos, la traducción, la grabación. Díganles que encontramos algo importante. Díganles
que necesitamos saber qué es lo que realmente protege a la Tierra. Marcus comenzó a enviar el mensaje de inmediato. Pero antes de que pudiera terminar, Oracle volvió a hablar, y esta vez su voz sonaba diferente. Casi sorprendida. Capitán, la segunda estructura monumental a 300 kilómetros de distancia acaba de activarse. Elena se giró bruscamente. ¿Activado cómo? Están apareciendo nuevas marcas en su superficie. Nuevas. Y el capitán. Oracle hizo una pausa. Este mensaje es diferente, no está escrito en un idioma antiguo, está escrito en inglés. El puente quedó completamente en silencio. Alguien, o algo, estaba escribiendo un mensaje destinado únicamente a los humanos. Elena se levantó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Léelo. Pero antes de que Oracle pudiera responder, las luces de la nave parpadearon y la pantalla se quedó en negro. Las luces del puente volvieron a encenderse tras 3 largos segundos. Todos soltaron un suspiro que no sabían que estaban conteniendo. Oracle, informe, dijo Elena con voz firme pero tensa. La energía se redirigió brevemente, respondió la IA. Algo extrajo energía de nuestros sistemas por un instante. Desconozco el motivo. Pero, capitán, el mensaje en el segundo monumento sigue ahí. ¿Debo leerlo ahora? Elena asintió lentamente. Léelo. La voz de Oracle volvió a llenar el puente. Esta vez, las palabras fueron simples, frías y claras. No eres el primero en preguntar. No serás el último en aprender. Acércate y comprenderás por qué dejamos de venir. Por un momento nadie habló. Finalmente, Marcus rompió el silencio. Eso ya no es una advertencia. Eso suena a una invitación. A Elena no le gustaba esa palabra. Una invitación de algo que había aniquilado una flota entera sin disparar un solo tiro. Ordenó a la nave que mantuviera su posición y envió todos los datos a la Tierra. Luego esperó. Semanas después, en la Tierra, el mensaje llegó a los más altos niveles del mando. Generales, científicos e historiadores fueron convocados a una sala. Nadie esperaba lo que sucedió después. Una anciana estaba de pie al frente de la sala. Se llamaba Doctora Amara Reyes, una xenoarqueóloga jubilada que había estudiado ruinas alienígenas antiguas durante más de 40 años. Parecía cansada, pero su mirada era penetrante. Este no es el primer monumento de este tipo, dijo. Es el 8º. La sala quedó en silencio. En los últimos 50 años, continuó, nuestros equipos de exploración del espacio profundo encontraron otras 7 estructuras como esta. Sistemas diferentes. Especies alienígenas diferentes. Siglos diferentes. Pero todas y cada una contenían la misma advertencia palabra por palabra sobre la Tierra. Un general se inclinó hacia adelante. ¿Por qué no estaba esto conectado antes? Porque no teníamos una visión completa, dijo Amara. Cada descubrimiento parecía un hecho aislado. Ruinas antiguas, lengua muerta, advertencias extrañas. Lo archivábamos como historia antigua. Nadie se percató del patrón hasta ahora, porque nadie analizó los 8 casos en conjunto. En la pantalla principal, abrió un mapa estelar. Aparecieron 8 puntos brillantes, dispersos por diferentes rincones del espacio conocido. Cada uno de ellos marcaba un sistema, donde alguna vez habitó una civilización alienígena avanzada. Todas las civilizaciones que dejaron uno de estos monumentos, dijo Amara en voz baja, están ahora extintas. La habitación permaneció en silencio. No fueron destruidos por guerras entre imperios, añadió. No fueron aniquilados por enfermedades ni desastres. Simplemente desaparecieron. Ni rastro de cuerpos, ni ruinas, ni registros de lo que los mató. Sus ciudades siguen en pie, vacías e intactas, como si sus habitantes hubieran desaparecido de repente. Un joven oficial hizo la pregunta que todos se hacían. ¿Estás diciendo que los 8 atacaron la Tierra? Creo que sí, dijo Amara. Creo que todas estas civilizaciones, en algún momento de su historia, enviaron naves hacia la Tierra. Quizás por miedo.
quizás por ambición. Y en todas las ocasiones, algo respondió. Y en todas las ocasiones, la civilización atacante acabó colapsando, como si se hubiera roto desde dentro. ¿Roto cómo?, preguntó el general. Amara negó con la cabeza. Esa es la parte que no puedo explicar. Es como si nunca volvieran a ser los mismos después de contactar, como si algo hubiera cambiado en ellos y eso los hubiera destruido poco a poco. Un profundo silencio reinaba en la sala, hasta que una nueva alerta apareció en la pantalla principal. Una señal, del espacio profundo, que se movía a gran velocidad. El sistema de seguimiento del centro de mando la marcó en rojo. Señor, dijo un joven técnico, tenemos un nuevo objeto entrando en nuestro sistema solar. Es viejo, muy viejo, pero acaba de despertar. El rostro de Amara palideció. Está sucediendo de nuevo. La señal no provenía de una flota. Era pequeña, solitaria, silenciosa. Los sensores indicaban que había estado a la deriva silenciosamente cerca de la Tierra durante mucho tiempo, apagada, oculta, observando. Ahora, después de quién sabe cuántos siglos, estaba despierto. Y fue conmovedor, no lejos de la Tierra. Hacia ello, mucho más allá de la órbita terrestre, una pequeña nave se desplazaba a la deriva en la oscuridad, tan silenciosa que los sensores humanos casi no la detectaron. Era antigua, mucho más antigua que cualquier cosa que el ser humano hubiera construido jamás. Su estructura metálica mostraba las marcas de miles de años de viaje. En su interior, algo despertaba tras un largo letargo. Este barco pertenecía a la Friuna, raza de la que pocos humanos habían oído hablar. Los Kylen no se parecían a las flotas de los antiguos registros. No habían venido a atacar. Habían venido a observar. Dentro del barco, un anciano llamado Libro de Sueños abrió los ojos por primera vez en más de 300 años. Su tripulación, pequeña y silenciosa, se movía a su alrededor, revisando sistemas antiguos que no se habían utilizado en generaciones. Informe, dijo Zenik con la voz ronca por el sueño. Un joven Kylen llamado Rael respondió. Anciano, hemos detectado actividad del mundo humano. Sus naves encontraron uno de los monumentos antiguos. Han leído la advertencia. Los ojos de Zenik se entrecerraron. Entonces vuelve a empezar. ¿Deberíamos retirarnos como siempre nos dicen los demás? No, dijo Zenik. Esta vez no. Ya hemos estado observando suficiente. Para comprender por qué los Kylen estaban aquí, hay que remontarse muchas generaciones atrás. Mucho antes del nacimiento de Zenik, los Kylen eran como las demás razas extintas, orgullosos, poderosos y listos para la guerra. Sus ancestros habían construido enormes flotas y habían puesto sus ojos en un pequeño y tranquilo planeta azul en los confines de un sistema lejano. Pero sus antepasados tomaron una decisión diferente. Antes de atacar enviaron solo unos pocos barcos exploradores para observar, no una flota de invasión completa. Fue una decisión pequeña, casi accidental, pero salvó a toda su especie. Observaban desde la distancia cómo sus naves de reconocimiento intentaban acercarse, y vieron cómo algo respondía, no con armas, ni con naves, ni con ninguna máquina de guerra que pudieran reconocer. Era silencioso, era rápido, y era absoluto. Todos los barcos que se acercaban demasiado simplemente dejaban de funcionar. Ni un sonido, ni una explosión, ni una señal de socorro. Nunca más se supo de las tripulaciones de esos barcos. Pero las naves que seguían en órbita, observando desde lejos, sobrevivieron. Y desde ese día, los Kylen establecieron una nueva ley: nunca atacar, solo observar. Esa única decisión fue la razón por la que los Kylen aún existían, mientras que otras 7 civilizaciones no. De vuelta en el barco, Rael parecía nervioso. Anciano, si solo estamos aquí para observar, ¿por qué despertar ahora? ¿Por qué no simplemente grabar y marcharnos como siempre hacían nuestros antepasados? Zenik guardó silencio durante un largo rato, porque esta vez algo es diferente. Sacó un archivo antiguo,
guardado a buen recaudo durante generaciones. Un único fragmento de vídeo, recuperado hace mucho tiempo por una nave exploradora Kylen que apenas había escapado del sistema terrestre siglos atrás. Era granulado, deteriorado por el paso del tiempo, pero aún se podía ver. El vídeo no mostraba ningún monstruo, ningún arma oculta, ningún ejército emergiendo de las profundidades. Solo mostraba la superficie de la Tierra, bosques, océanos, montañas, animales en movimiento, tormentas surcando el cielo. Pero algo no cuadraba. Los árboles se movían sin viento. Los animales se giraban para mirar directamente a la cámara. Las olas del océano se detenían medio segundo antes de volver a romper. No se trataba de una máquina de guerra defendiendo la Tierra. Sentía como si el planeta mismo estuviera consciente. «Esto no es un arma hecha a mano», dijo Sennik en voz baja. «Es algo ancestral, algo vivo, algo que existía mucho antes de que existieran nuestras especies». Riel se quedó mirando la pantalla. El vídeo lo conmovió profundamente. «¿Entonces los humanos lo saben siquiera?» «No creo que lo hagan», respondió Sennik. «Creo que los humanos han estado caminando sobre la respuesta durante toda su historia, sin darse cuenta jamás. Por primera vez en la historia de Kylen, Sennik tomó una decisión que ningún anciano antes que él había tomado. Esta vez no nos quedaremos ocultos», dijo. «Hablaremos directamente con ellos». Los ojos de Rael se abrieron de par en par. «Anciano, eso nunca se ha hecho. Si nos equivocamos sobre sus intenciones...» «Conozco el riesgo», dijo Sennik. «Pero si los humanos estamos realmente conectados con aquello que protege ese planeta, entonces escondernos para siempre no resuelve nada. Ya es hora de que alguien haga la pregunta correcta, en lugar de huir de ella». La nave Kaelen comenzó a moverse, lenta y cuidadosamente hacia la órbita terrestre. Sennik preparó el primer mensaje que su pueblo enviaría directamente a los humanos. No una advertencia, ni una amenaza, sino una simple pregunta, algo que nadie se había atrevido a formular en 10.000 años. Cuando la nave entró en la órbita terrestre, Sennik abrió el canal de comunicación. «Soy el anciano Sennik de los Kaelen. No venimos a atacar, solo venimos a preguntar, ¿qué sois vosotros?». El mensaje se transmitió correctamente. Pero a mitad de la siguiente frase de Sennik, la señal se cortó por completo. Algo en la Tierra ya había respondido. En la Tierra, en lo más profundo del centro de control del comando, las alarmas iluminaban todas las pantallas. Un joven técnico casi saltó de su silla. «Señor, acabamos de interceptar una señal alienígena cerca de la órbita terrestre». Se cortó a mitad del mensaje. El general Harlan Voss, padre de Elena y jefe del Consejo de Defensa de la Tierra, se apresuró hacia el monitor. «Muéstramelo». La pantalla mostraba las últimas palabras de la transmisión interrumpida de Sennik. «Vengo solo a preguntar, ¿qué eres?». La doctora Amara Reyes, que aún se encontraba en la sala desde la reunión anterior, sintió que se le cortaba la respiración. Está ocurriendo exactamente igual que en las grabaciones antiguas. Un barco se acerca, y entonces la señal simplemente se interrumpe. «¿Están siendo atacados?», preguntó Harlan bruscamente. Un técnico revisó las lecturas 2 veces, confundido. «No, señor. No hay disparos. No hay explosión. Su nave sigue intacta». Pero algo interrumpió su transmisión a propósito. Los ojos de Amara se abrieron de par en par. No los está atacando, es respondiendo a ellos. A bordo de la nave Kellen, Sennik y su tripulación permanecían paralizados, esperando que ocurriera algo terrible. Pero no pasó nada. No se disparó ningún arma. No hubo fallo en la nave. En cambio, su sistema de comunicación se reactivó solo. Una nueva señal estaba llegando. Desde la Tierra, no desde ningún satélite o nave humana, sino desde el propio planeta. No eran palabras. Ni siquiera era un idioma. Era algo más antiguo. Un patrón, constante y sereno, como un latido que se repite en el espacio. Rael miró las lecturas con incredulidad. «Anciano, no es hostil. Está respondiendo a tu pregunta».
Sennik sintió algo que no había sentido en siglos. Esperanza. Tradúzcalo. Por favor. Tardó varios minutos. Cuando Oracle, ahora conectado al canal compartido humano Kaelen a petición del comando, finalmente decodificó el patrón, apareció el mensaje, simple y directo. Intención reconocida, pacífica. Nivel de amenaza, ninguno. Continuar. De vuelta en la Tierra, Amara leyó las mismas palabras traducidas e inmediatamente comprendió algo trascendental. No es una máquina construida por ninguna civilización, dijo poniéndose de pie. Tampoco es una especie. Creo que es un sistema, antiguo, arraigado en la propia Tierra, diseñado para reaccionar a la intención, no a la tecnología. Harlan frunció el ceño. ¿Qué quieres decir exactamente? Eso significa que no le importa cuán fuerte sea tu flota, dijo Amara. Le importa por qué estás aquí. Toda civilización que se acercó a la Tierra con intenciones hostiles provocó una respuesta. Toda aquella que vino solo a observar, como los Kaelen, fue ignorada. La sala quedó en silencio mientras la verdad se hacía patente. Hace millones de años, mucho antes de que existieran los humanos, mucho antes de que nacieran las 8 civilizaciones extintas, una antigua especie precursora dotó a la Tierra de un sistema de defensa. Su propósito era proteger la vida en sus inicios de las amenazas externas. No necesitaba soldados, barcos ni armas. Solo necesitaba percibir las intenciones de cualquiera que se acercara lo suficiente y actuar en consecuencia. Los seres humanos habían vivido en la Tierra durante toda su historia, sin saber jamás que vivían dentro de un escudo construido por alguien más, mucho antes de que se registrara la historia. Nunca escondimos un arma, dijo Harlan en voz baja. Simplemente tuvimos la suerte de nacer justo encima de una. Horas más tarde, se permitió a la nave de Sennik entrar en una órbita más cercana. Elena Voss, que había regresado de su misión de reconocimiento, estaba junto a su padre cuando comenzó la primera conversación real entre humanos y Kaelen, transmitida cuidadosamente al canal privado del comando. Sennik apareció en pantalla, con sus rasgos alienígenas serenos, casi aliviados. Durante 10.000 años, mi pueblo creyó que algo monstruoso protegía vuestro planeta. Nuestra supervivencia se basó simplemente en mantenernos alejados de vosotros. Elena habló con suavidad. No es un monstruo. Ni siquiera sabíamos que estaba ahí hasta hace unas semanas. Entonces sois los últimos guardianes verdaderos e inconscientes, dijo Sennik. Protegidos no por vuestra fuerza, sino por lo que nunca llegasteis a ser. Nunca atacasteis primero, ni una sola vez. Amara dio un paso al frente, y gracias a eso, podríamos ser la primera civilización en 10.000 años en forjar una alianza, en lugar de dejar tras de sí otro monumento de advertencia. Sennik bajó ligeramente la cabeza, en un gesto de profundo respeto. Entonces, seamos ese aliado. Por primera vez en la historia conocida, un monumento no se construiría como advertencia sobre la Tierra. En cambio, se construiría una como prueba de que la paz finalmente era posible. De vuelta en el médula ósea, aún muy lejos en el espacio profundo, Marcus contemplaba el viejo monumento inerte que se alzaba fuera de la ventana de la nave, ahora extrañamente silencioso bajo la luz de las estrellas. No temían a los humanos, dijo en voz baja. Temían aquello que los humanos ni siquiera sabían que los protegía. La voz de Elena resonó débilmente a través de los altavoces del barco, tranquila y segura. Y ahora, por primera vez en 10.000 años, la Tierra tiene aliados, no cenizas,